¿Qué onda a todos? Bienvenidos a un episodio más de Crónicas del Valle. Hoy vamos a escuchar de algo que todos sabemos, pero que preferimos no pensar mucho mientras nos echamos unos tacos o vamos en el metro, la crisis ambiental en nuestra querida zona metropolitana del Valle de México. Vamos a escuchar a Diego y Valeria en este interesante podcast. Adelante. La Ciudad de México, no solo se habita, se respira, se bebe, y lo que entra al cuerpo diariamente es un cóctel invisible que, bueno, la gran mayoría ni siquiera se imagina. Totalmente. Es una imagen, digamos, un poco distópica, pero hay que pensarlo así. Cada vez que alguien toma un vaso de agua o respira profundamente mientras espera el semáforo en alguna avenida principal. En Insurgentes o Tlalpan, claro. Exacto. Bueno, en ese momento, esa persona está interactuando con una mezcla microscópica de la que es casi imposible escapar. Sí, es una inversión total. Y por eso hoy vamos a sumergirnos en las investigaciones más recientes sobre esta crisis ambiental en la capital, guiándonos con el documento contaminacioncdm.pdf. Y la misión de este análisis a fondo no queremos simplemente hacer un catálogo de desastres ecológicos para asustar a quienes nos escuchan. No, para nada. El objetivo real es entender la mecánica detrás de todo esto. Cómo el aire, el agua, la geografía y nuestra propia biología humana están colisionando en tiempo real. Así que, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Porque cuando se habla de contaminación en la ciudad, la mente viaja de inmediato a esa típica nube de humo gris de los años 90. Pero los datos nos muestran que el problema actual va mucho, pero mucho más allá. Estamos hablando de nanoplásticos alojados en la sangre y de antidepresivos fluyendo por el sistema de agua. Sí, y es un cambio de paradigma absolutamente fundamental para cualquiera que busque comprender cómo funciona realmente la urbe moderna. Ajá. Para analizar esta metrópoli con rigor, es vital dejar de ver la contaminación como una contingencia ambiental aislada, o sea, como algo que pasa un jueves por la tarde, te guardas en tu casa y el viernes ya se solucionó. Claro, como si el viento barriera el problema. Exactamente. Lo que la investigación revela es una exposición crónica y, sobre todo, sistémica. Hablamos de millones de personas expuestas durante décadas a múltiples sustancias a la vez. Químicas, biológicas, sintéticas, todo al mismo tiempo. ¡Qué fuerte! Y para entender esta red tan compleja, tenemos que retroceder un poco y observar la infraestructura base, el origen físico de la ciudad. Exacto, porque para entender qué se está respirando y bebiendo hoy en día, hay que mirar el origen del caos. Todo se remonta a cómo una cuenca natural que alguna vez fue un inmenso sistema de lagos interconectados. Un paraíso hídrico, digamos. Sí, cómo eso se transformó en una trampa gigante de concreto y sed. El análisis detalla que la crisis moderna no surge de la nada. Es, de hecho, el resultado matemático de la explosión demográfica del siglo XX. Y en cuestión de un par de generaciones, la zona metropolitana pasó de tener unos pocos millones de habitantes a albergar a más de 20 millones. Y claro, el entorno físico simplemente no estaba diseñado para soportar ese peso. Y ese peso físico tuvo un costo monumental en la geografía. Pavimentamos todo. Literalmente, hubo una expansión urbana masiva que pavimentó el entorno natural. Implicó la destrucción casi total de los lagos y humedales originales. Y hay que recordar que esos lagos regulaban el clima y recargaban el agua subterránea. Claro. Al eliminar eso, la ciudad tuvo que recurrir a la sobreexplotación implacable de los acuíferos subterráneos. Si sumamos un crecimiento industrial tremendo y un aumento descontrolado del parque vehicular, pues tenemos la receta exacta para colapsar los ciclos naturales de la región. Y esto, fíjate, nos lleva a la gran ironía del agua que a mí me parece fascinante y, trágica a la vez. Porque el agua entra a la ciudad relativamente limpia. Sí, claro. Llena de sistemas de ingeniería que son verdaderas proezas tecnológicas a nivel mundial, como el sistema Cutzamala, que bombea agua subiendo las cientos de metros de altura gastando unas cantidades absurdas de energía, o viene de manantiales y de pozos súper profundos. Pero una vez que esa agua limpia toca la ciudad, se convierte instantáneamente en un vehículo gigantesco de contaminación. Si lo pensamos como una analogía, y esto me vino a la mente leyendo el documento, es como si el sistema hídrico de la CDMX fuera un sistema digestivo urbano que está completamente colapsado.
A ver, explícame esa imagen. O sea, la boca, que sería el Cutzamala, toma agua limpia, pero el estómago y los intestinos de la ciudad, digamos las tuberías y el drenaje, están tan enfermos que ensucian esa agua en cuestión de horas. Ah, ya veo. Y luego el sistema tiene que expulsarla a la fuerza. Es ilógico haber decidido secar los lagos nativos para ahora tener que importar agua limpia desde tan lejos, solo para arruinarla casi de inmediato. Es una excelente analogía. Y si conectamos esto con el panorama general, la crisis radica precisamente en esa ruptura fundamental. El problema central es que la ciudad dejó de funcionar dentro de los límites naturales de su cuenca hidrológica. La rompimos. Exacto. Un sistema natural es un ciclo cerrado. Recicla, filtra, evapora y mantiene un equilibrio. Pero la infraestructura urbana lineal, que es básicamente extraer, usar una sola vez y desechar, rompió ese ciclo por completo. El problema del agua se ha vuelto el más silencioso de la capital, pero es, sin la menor duda, el más destructivo a largo plazo. Totalmente. Y para ver esa destrucción no hay que ir a las presas lejanas. Hay que mirar directamente al drenaje bajo nuestras calles. Sabemos que el agua sale sucia. Claro, eso no es noticia. Pero lo que resulta revelador en el análisis es cómo ha evolucionado el concepto de suciedad. Sí, la composición ha cambiado. Históricamente, la humanidad luchaba contra bacterias y patógenos en el agua, ¿no? El cólera y esas cosas. Pero hoy en día, el drenaje de la ciudad parece una mezcla entre un botiquín médico y el closet de una casa. Ya no es solo un problema bacteriano o de biología básica. No, para nada. Es una sopa química y plástica. Y las mediciones modernas son verdaderamente asombrosas en este sentido. Diariamente, millones de personas descargan al drenaje la carga biológica que uno esperaría: virus, bacterias fecales, materia orgánica. Lo normal de cualquier asentamiento humano. Exacto. Pero el volumen de residuos químicos domésticos es abrumador. Estamos hablando de toneladas diarias de detergentes, cloro, desengrasantes, cosméticos, solventes. Todo esto bajando por billones de lavabos y regaderas al mismo tiempo. Pero a ver, pausa ahí, porque aquí hay algo que, leyendo los datos, me vuela la cabeza. Y es la carga farmacológica. Ah, claro, ese tema es crítico. O sea, la orina de millones de capitalinos está llenando las tuberías con restos de antibióticos, hormonas anticonceptivas, analgésicos, antidepresivos y hasta drogas recreativas. Y el texto hace mucho énfasis en que las plantas de tratamiento de aguas residuales no logran eliminar esto. Así es, no pueden. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Si lavo mi chamarra de poliéster o me tomo un analgésico, estoy contribuyendo directamente a una contaminación que las plantas de tratamiento no pueden frenar. ¿Una infraestructura multimillonaria simplemente deja pasar los antidepresivos como si nada? Confirmo tu cuestionamiento. Es tal cual lo describes. Y es una excelente pregunta. La respuesta está en el diseño original de estas plantas de tratamiento. ¿Cómo funcionan entonces? Mira, las plantas convencionales funcionan, en su gran mayoría, mediante procesos biológicos. Utilizan bacterias y microorganismos cultivados para que, literalmente, se coman la materia orgánica y las heces fecales. Ajá, bacterias comiendo materia orgánica. Tiene sentido. Pero el detalle está en que estas bacterias no reconocen las moléculas sintéticas complejas. Un antidepresivo o una hormona sintética están diseñados en un laboratorio precisamente para resistir la degradación rápida en el cuerpo humano, para que hagan efecto. Claro, tienen que durar en tu sistema. Exacto. Entonces, cuando llegan a la planta de tratamiento, las bacterias simplemente las ignoran. No son su alimento. Pasan directo. Y como mencionabas, no son solo los fármacos. Las plantas tampoco fueron diseñadas para filtrar ropa. Híjole, sí, el tema de la ropa. Cada vez que se enciende una lavadora en esta ciudad, la fricción del agua arranca millones de microfibras plásticas de las prendas. ¿Así es? Estamos hablando de poliéster, nylon, acrílico. La ropa deportiva, los suéteres, los pantalones, todo eso baja directo al drenaje. Ya a esto agrégale el desgaste de la calle. La fricción de las llantas de los coches contra el asfalto genera polvo de caucho sintético microscópico. Cuando llueve, el agua lava ese polvo directamente hacia las alcantarillas. Y todo se mezcla en este cóctel que mencionábamos. Y una vez en el agua, nos enfrentamos al problema de los contaminantes modernos más persistentes de todos, los famosos PFAS. Ah, los químicos eternos. Exactamente.
conocidos mundialmente así, químicos eternos. Estos compuestos se usan para hacer sartenes antiadherentes, ropa impermeable, empaques de comida rápida. Su problema radica en su estructura molecular. Tienen un enlace químico entre átomos de carbono y flúor, ¿Y qué tiene de especial ese enlace? que es uno de los enlaces más fuertes que existen en toda la química orgánica. La naturaleza simplemente no tiene los mecanismos ni las enzimas para romper ese enlace. Por lo tanto, no se degradan. Nunca. Prácticamente nunca en una escala de tiempo humana. Se acumulan indefinidamente en el ambiente. Es una acumulación implacable. Pero a ver, el agua no solo viaja lejos hacia afuera de la ciudad, también interactúa con la ciudad misma, hacia abajo. Sí, el subsuelo. Y aquí entra la física de nuestro suelo. Sabemos que por esta crisis se extrae más agua del acuífero profundo de la que se recarga de forma natural con la lluvia. Esa es la matemática básica de la sobreexplotación. Extracción mayor a recarga. Ajá. Pero lo que quiero entender es cómo es que esta agua contaminada superficial, esta agua llena de PFS, microfibras y fármacos, termina amenazando el agua limpia que aún queda debajo de nosotros. Ocurre por un fenómeno mecánico que se conoce como asentamiento diferencial. Imagina el subsuelo de la Ciudad de México. Está compuesto en gran parte por arcillas lacustres. Son como esponjas gigantes llenas de agua. El fondo del lago original. Exacto. Cuando extraes esa agua a través de los pozos profundos para abastecer a la ciudad, la arcilla se seca y se compacta. Se hunde. Se hunde. Pero el problema es que no se compacta de manera uniforme. El peso de los edificios y las características del suelo varían en cada colonia, en cada calle. Al hundirse el suelo a diferentes velocidades, se crea una tensión inmensa allá abajo. Claro, como si estuvieras jalando el piso chueco. Y esa tensión literalmente dobla y fractura las tuberías subterráneas, tanto las tuberías de agua potable como los tubos del drenaje profundo. Esto genera fugas donde las aguas negras penetran las grietas de la red de agua limpia. ¡Qué desastre! Y peor aún, esas fogas de aguas negras se infiltran lentamente hacia abajo, hacia el acuífero profundo, contaminando la única reserva de agua prístina y vital que le queda a la ciudad. O sea, la ciudad misma está rompiendo sus propias arterias por la desesperación de sacar agua. Está cañón. Es un ciclo de autodestrucción de infraestructura. Y bueno, si el subsuelo es una trampa mortal para el agua, el cielo parece ser exactamente lo mismo para el aire. Porque la geografía hace lo mismo arriba. Exactamente. Pasamos de las profundidades bajo el asfalto hacia arriba, hacia el Valle de México. Y aquí es donde se pone muy interesante. Porque la geografía, nuestras queridas montañas, juegan un papel de villano silencioso. Sí, del agua pasamos al aire y la contaminación atmosférica es, por mucho, la amenaza más inmediata y universal que tenemos. Digo, nadie puede decidir simplemente dejar de respirar. No, pues no. Las fuentes en la ciudad son implacables. Millones de motores de combustión interna quemando gasolina y diésel todos los días. La industria. Las fugas de gas LP en millones de tanques estacionarios en las azoteas. Y el polvo urbano, que el viento levanta constantemente. Pero leyendo el documento, la verdadera crisis no es solo lo que se emite, sino dónde se emite. La topografía es clave, sí. Si visualizamos la ciudad, es esencialmente un enorme horno solar, o una olla de presión. Está rodeado de una cadena montañosa casi ininterrumpida que funciona como la pared de ese horno, como la tapa de la olla. El viento llega de fuera, choca contra las montañas y se detiene, Se estanca. dejando todos los contaminantes estancados flotando sobre las calles y los edificios. Y a ese horno, como bien le llamas, hay que sumarle un fenómeno meteorológico crítico. Las famosas inversiones térmicas. Ah, que siempre escuchamos en las noticias en invierno. Especialmente en invierno, ¿sí? Normalmente, la física dice que el aire cerca del suelo, al calentarse por la ciudad, es más cálido y ligero, y entonces sube. Actúa como una chimenea natural que se lleva la contaminación hacia la atmósfera alta. Y limpia la ciudad. Exacto. Pero en una inversión térmica las cosas se voltean. Una capa de aire inusualmente caliente se estaciona arriba, en la altura, y actúa como una tapa física. Atrapa el aire frío y pesado cerca del suelo. Entonces toda la contaminación de los escapes de los autos durante la mañana se queda aplastada a nivel de calle. Justo a la altura donde la gente camina, va en bicicleta o espera el camión.
justo ahí. Todo mundo la respira. Y si la inversión térmica es la tapa de esta olla de presión, el Sol es el fuego que enciende todo. Porque aquí el análisis rompe un mito gigantesco que yo creo que muchos teníamos. ¿El del ozono? Sí. El infame gas que detona las contingencias ambientales, el ozono. Pues no sale del escape de los coches. No hay un solo auto en toda la ciudad que emita ozono. Ninguno. Se cocina, por así decirlo, directamente en el aire sobre nuestras cabezas. Y lo fascinante aquí es la química impulsada por nuestra altitud, porque la geografía es el enemigo silencioso. La Ciudad de México está a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Estamos muy alto. Bastante. Y a esa altura la capa de la atmósfera que nos protege es más delgada. Por lo tanto, la radiación ultravioleta del Sol golpea la ciudad con una intensidad tremenda. Esa luz UV actúa como un catalizador químico muy violento. A ver, ¿cómo funciona esa reacción en el aire? Cuando los vehículos y las industrias emiten óxidos de nitrógeno, que los científicos llaman NOx, y emiten también vapores de combustibles o solventes, que son los compuestos orgánicos volátiles. ¿Los que huelen a gasolina en las gasolineras, digamos? Esos meros. Bueno, esos gases suben y la radiación solar literalmente rompe sus enlaces moleculares en pleno vuelo. Los átomos se reorganizan ahí mismo en la atmósfera y forman el ozono, el O3. Increíble. Así que la geografía y el clima, la altitud y el sol intenso conspiran para fabricar un gas tóxico a partir de emisiones cotidianas inofensivas en otro contexto. Y este ozono es, altamente reactivo, ¿no? Oxida los tejidos, inflama las vías respiratorias, le empeora la vida a quienes tienen asma. Sin duda, es muy irritante. Pero resulta que hay algo aún más diminuto y preocupante flotando en ese mismo horno solar, las famosísimas partículas PM2.5. Ah, sí, el enemigo invisible. Hablamos de polvo, hollín y metales pulverizados, partículas menores a 2.5 micrómetros. O sea, para visualizarlo, según el texto caben decenas de ellas en el grosor de un solo cabello humano. Son microscópicas. Sí, pero lo que quiero preguntarte es, ¿por qué la ciencia médica, por qué los doctores le tienen tanto terror específico a estas partículas en particular? Digo, polvo siempre ha habido. Es verdad, pero el terror radica en que estas partículas, por su tamaño, han evolucionado, por así decirlo, para burlar la biología humana. A lo largo de milenios, el cuerpo humano desarrolló defensas muy efectivas contra el polvo y las partículas grandes. Claro, el moco de la nariz. El moco, los vellos nasales, el reflejo de la tos. Incluso, ya dentro de los pulmones, tenemos unas células especializadas llamadas macrófagos, cuya función es literalmente comerse a los invasores, al polvo que logra entrar. Pequeñas que los macrófagos ni siquiera las registran. No las ven. Pasan por debajo del radar. Tal cual. Pasan directo por la tráquea, llegan hasta lo más profundo de los pulmones, a los sacos llamados alvéolos, y ahí cruzan una frontera biológica que es crítica, la barrera alvéolo-capilar. O sea, entran a la sangre. Sí, pasan del aire directamente al torrente sanguíneo, y una vez en la sangre pueden viajar a cualquier órgano del cuerpo humano. Híjole, entonces pasamos del aire atrapado por las montañas a la biología humana directamente. Así es, todo se conecta. ¿Y qué sucede cuando el cuerpo entero se vuelve el filtro final de esta ciudad? Porque históricamente a uno le decían, no, pues la contaminación hace daño a los pulmones. Pensábamos en tos, en EPOC o en riesgo de cáncer pulmonar. Pero los datos modernos muestran que los impactos son sistémicos. O sea, ¿Afectan todo? ¿me estás diciendo que respirar el escape de los autobuses en la avenida Insurgentes todos los días me pone en riesgo de diabetes o de deterioro cognitivo? Porque sinceramente eso cambia por completo cómo pensamos sobre la contaminación. Suena a ciencia ficción. ¿Cómo se conecta un gas de escape en la calle con el metabolismo del cuerpo? Yo sé que parece increíble, pero este es el gran paradigma moderno de la medicina ambiental. No es una nube de humo visible. El peligro es microscópico y bioacumulativo. El vínculo directo entre ese escape y tu metabolismo es el estrés oxidativo y la inflamación crónica sistémica. Ver, explícanos eso de la inflamación. Claro.
Cuando estas partículas diminutas y también los microplásticos entran al torrente sanguíneo, tu sistema inmunológico los detecta como cuerpos extraños, como enemigos, e intenta combatirlos. Lo cual tiene sentido. Quiere protegerte. Sí, pero como no puede destruirlos porque, a ver, son pedazos de plástico o metales pesados quemados. Los macrófagos no pueden disolver plástico. Exacto. Entonces el cuerpo entra en un estado de alerta máxima y de inflamación perpetua. Nunca se apaga la alarma. ¡Wow! Y esa inflamación crónica daña, por ejemplo, las paredes de los vasos sanguíneos, lo que va aumentando el riesgo de sufrir infartos y de desarrollar hipertensión. ¿Y la diabetes? La inflamación interfiere con los receptores celulares de todo el cuerpo. Altera, fíjate bien, altera la forma en que las células procesan la insulina. No me digas. Barbaridad. Y eso no es todo. En el cerebro, esta misma inflamación constante, día tras día, contribuye al deterioro cognitivo prematuro. Incluso se estudia su relación con el Alzheimer. Se afecta todo el cuerpo humano de forma simultánea. Es una reacción en cadena biológica tremenda. Y me imagino que los microplásticos complican esto todavía más. Por supuesto. Porque leía que no son solo pequeñas esferas inertes flotando en la sangre. Actúan como caballos de Troya. Esa es la descripción perfecta. Sí, porque las superficies de estos plásticos atraen y absorben otras toxinas, metales pesados y bacterias mientras flotan por el ambiente de la ciudad. Y cuando entran al cuerpo humano, liberan toda esa carga tóxica internamente. Y los estudios más recientes son alarmantes. Ya se han encontrado microplásticos incrustados en tejidos pulmonares humanos y, lo que es profundamente perturbador, en las placentas de mujeres embarazadas. Eso está cañón, o sea, alterando directamente el equilibrio hormonal humano desde antes del nacimiento. Exactamente. Causan inflamación en la placenta y alteran el desarrollo. Y esto nos lleva inevitablemente a la pregunta de quién paga el precio más alto en esta ciudad. Los más vulnerables. Los niños son excepcionalmente vulnerables a esto. Y no solo porque su sistema inmunológico apenas está en desarrollo, que ya es un factor. Sino por una cuestión física, ¿no? Física pura. Los niños respiran más rápido que un adulto. Inhalan más volumen de aire por minuto en relación a su tamaño. Y además, por su estatura, están mucho más cerca del suelo, que es justo donde se asientan y se concentran los gases más pesados y tóxicos de los escapes vehiculares. Claro, el escape de un microbús les da directo a la cara. Así es. La dosis de contaminantes que recibe un niño, en proporción a su peso corporal, es masiva. Y un niño que crece jugando o caminando cerca de una avenida congestionada desarrolla literalmente pulmones con menor capacidad anatómica. Es un déficit físico que cargará por el resto de su vida. Es una carga invisible gigantesca para toda una generación. También los adultos mayores están en riesgo crítico, sobre todo por el tema de los infartos que mencionábamos por la inflamación en la sangre. Y si esa es la fotografía del día de hoy, ¿no? O sea, agua contaminada infiltrándose en el acuífero, el aire horneándose atrapado por las montañas y estas partículas invadiendo nuestra sangre. ¿Qué sucede cuando le añadimos a todo esto los aceleradores del siglo XXI? ¿Te refieres a la tormenta perfecta? Exacto. Nos enfrentamos a una verdadera tormenta perfecta, y el principal viento que sopla en esa tormenta, el acelerador número 1, es el cambio climático global. Sí, el cambio climático actúa en esta ciudad como el multiplicador de amenazas definitivo. La ecuación para el futuro es bastante cruda. A ver. Como dijimos antes, la temperatura es el principal combustible para crear el ozono en la atmósfera. El sol y el calor cocinando los gases. Exacto. Entonces, si la temperatura promedio del Valle de México sube aunque sea 1 grado Celsius debido al calentamiento global, las reacciones químicas allá arriba, en el aire, se van a acelerar exponencialmente. O sea, la olla de presión le subimos al fuego. Literalmente. Y esto significa que habrá picos de ozono más frecuentes y contingencias mucho más severas. E independientemente de lo que se haga a nivel de suelo en la ciudad, simplemente por el aumento del calor global atrapado en el valle, la contaminación va a empeorar. Y eso, fíjate, lo cual hace que uno se pregunte sobre la utilidad del esfuerzo individual frente a fuerzas sistémicas tan abrumadoras. Es un debate muy válido. Porque si el simple aumento de temperatura por el cambio climático nos va a generar más ozono de forma matemática, aunque la ciudad no ponga ni un solo coche extra en las calles, estamos peleando una batalla cuesta arriba.
O sea, ¿de qué sirve llevar el coche a verificar y afinar rigurosamente cada 6 meses, o separar la basura minuciosamente en los botes de la casa, si el calor global va a cocinar el aire y generar contingencias de todas formas? Es una batalla perdida en el plano individual. Esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo diseñamos el futuro. Y la respuesta es que no está perdida, pero el enfoque tiene que cambiar. ¿Hacia dónde? Mira, los hábitos individuales son y siempre serán la base ética del cambio en una sociedad. Pero los datos y las proyecciones indican claramente que sin una transformación masiva de la infraestructura urbana, esos hábitos individuales no van a ser suficientes. Porque el problema ya es estructural. Exactamente. Además, nos enfrentamos a una mayor escasez de agua, porque el acuífero sigue deteriorándose y la ciudad sigue urbanizándose. Y está la amenaza latente de estos contaminantes emergentes. Los nanoplásticos y los fármacos. Sí, productos cuya toxicidad a 20 años apenas empezamos a mapear en los laboratorios. Revertir esta situación requiere no solo que tú o yo dejemos de emitir, requiere adaptar masivamente la ciudad. O sea, grandes obras. Readaptar por completo, por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua para que logren filtrar a nivel molecular, rediseñar el transporte masivo desde cero y replantear el crecimiento inmobiliario sobre las pocas áreas de recarga hídrica que nos quedan. Es, digamos, un rediseño civilizatorio, no solo cambiar un par de focos a LED en casa. Exactamente. Se trata de entender verdaderamente el tamaño del reto que tenemos enfrente. Y bueno, a modo de resumen de este análisis a fondo, creo que queda claro que el peligro que enfrenta la metrópoli no es un apocalipsis de película de Hollywood. Donde una nube gigante paraliza todo en una tarde y la gente huye. Ándale, no es así. La verdadera amenaza es silenciosa, es milimétrica y es constante. Crónica. Son millones de metabolismos humanos expuestos diariamente, minuto a minuto, a un entorno que demanda de su biología mucho más de lo que puede soportar orgánicamente. Hablamos de aire irritante, agua químicamente alterada, plásticos eternos. Es un riesgo complejo y multifactorial, sin duda. Pero a ver, antes de cerrar este tema, hay una última conexión en los datos de la que no hemos hablado aún de forma explícita, y que resulta verdaderamente escalofriante si uno la analiza con calma. Adelante. A veces los sistemas de la ciudad revelan circuitos que ignoramos por completo en el día a día. ¿De qué se trata? Pues pensemos por un momento en el destino final de toda esa agua del drenaje de la que hablamos. Ajá, la que sale de la ciudad. Como mencionamos al principio, la ciudad necesita expulsar esa agua cargada de antibióticos, de hormonas anticonceptivas, de los químicos eternos y de miles de toneladas de microfibras de nuestra ropa sintética. Sí, la saca por el norte. Exacto. Todo esto viaja decenas de kilómetros a través de estos túneles inmensos del drenaje profundo y sale finalmente hacia el norte de la cuenca, específicamente al Valle del Mezquital. En el estado de Hidalgo. Así es. Allá, en esa región seca, resulta que esa misma agua residual ha sido utilizada históricamente por décadas y se sigue utilizando masivamente hoy en día para regar campos agrícolas gigantescos. Las famosas aguas negras. Sí, básicamente, se nutre la tierra agrícola con nuestra propia química urbana, con todo lo que acabamos de describir. Sí, es el uso agrícola del agua residual. Pero ahí viene el cierre del ciclo. Se riega la tierra y luego se cosechan esos cultivos. Vegetales, forrajes, granos, que crecieron absorbiendo el agua de esos canales llenos de nuestra contaminación. Claro. Y finalmente, esa cosecha se sube a cientos de camiones que recorren la autopista de regreso, entrando de madrugada a la capital para surtir las centrales de abasto, los mercados y los supermercados locales de la Ciudad de México. Regresa a nosotros. Y al final del día, esos mismos alimentos terminan en nuestros propios platos, en las mesas de los capitalinos. Es el circuito cerrado definitivo. Tal cual. La metrópoli ha creado un ciclo cerrado donde la ciudad empaqueta su propio estrés urbano, desecha sus medicamentos en el lavabo, expulsa su propio plástico de las lavadoras al drenaje, solo para que meses después la metrópoli entera termine comiéndose, lentamente y sin saberlo, su propia huella tóxica y su propio estilo de vida plastificado en forma de un vegetal. Es una idea fascinante y, al mismo tiempo, bastante aterradora para reflexionar. Totalmente. Una idea pesada para dejar a nuestra audiencia pensando sobre la verdadera escala de cómo habitamos esta ciudad. Y bueno, con esa imagen cerramos el análisis de hoy. Hasta la próxima.